¿quién fue? No fueron ustedes, creo que fue el quinto A, que se les junta con, creo que es patología. Con el de nosotros también. También el mismo día. Sí, porque ellos me decían, es que se nos empalma, ellos lo quieren el martes, el examen. Entonces yo les sugerí, y por eso les estoy preguntando, yo les sugerí que si se les empalma con otro examen y quieren cambiarlo, lo podemos poner el día viernes o sábado. Lo único es que para que yo lo pueda mover y no tengamos ningún inconveniente, tendrían que estar todos de acuerdo y ustedes como grupo decirme a mí tal día, tal hora, porque hay algunos que pues trabajan o tienen alguna otra actividad y pues obviamente destinan estas horas para esto. Entonces, si se sale de ese horario, pues ya les genera algún conflicto y es lo que no queremos, ¿verdad? Queremos que todos estén conformes, que todos puedan. Entonces, si ustedes lo podemos cambiar, nada más pónganse de acuerdo y pues me avisan. Puede ser viernes o sábado, ya el domingo también sería una opción, pero tendría que ser por la mañana porque yo tengo que tener listas las pegar el lunes. Entonces, es lo único que digo, les puedo comentar por si acaso sienten que necesitan ese espacio, se puede, ¿eh? Entonces me avisan a ver qué decidieron. Sí, pues sería platicar entre nosotros como grupo para checar que todos puedan. Y déjenme compartir. Tengo en mis notas que con ustedes íbamos a iniciar pericarditis, ¿verdad? A ver. Terminamos insuficiencia y vamos a iniciar pericarditis. Ok, no alcanzamos a iniciarla, ¿verdad? No, doctora. Ok, bueno, déjenme hacer nada más una nota para que no se me vaya a olvidar. Es quinto C. Ok, bueno, pues vamos a empezar porque el tiempo se nos va de volada y tenemos mucho material que ver. Recuerden de registrarse para que no les vaya a contar como inasistencia y háganme favor de decirle a los que van llegando que no se les olvide. Ok, bueno, vamos a iniciar con el tema de pericarditis. Es un tema también un poquito extenso, casi como el de insuficiencia cardíaca. Tiene mucha información también que necesitamos conocer para poder entender toda la fisiopatología y las repercusiones que va a tener. Entonces vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Bueno, vamos a decir, ¿qué es la pericarditis? Pues pericarditis, como su nombre lo dice, es la inflamación de las capas del pericardio. Y vamos a ver que esta inflamación va a estar dada por diferentes factores. Pueden ser desde infecciones, ya sea virales, bacterianas, puede ser por neoplasias, enfermedades autoinmunes, traumatismos, alteraciones que van a ser de tipo metabólico, en fin. Tenemos una larga lista que nos va a ocasionar como consecuencia o como parte de la enfermedad que ocurra una pericarditis. Y vamos a ver que la pericarditis no solamente va a ser en la inflamación, sino que durante el proceso de inflamación llega a haber liberación de algunas sustancias que van a generar acumulación de líquido. ¿Como cuáles sustancias? Bueno, pues las sustancias proinflamatorias, las citoquinas, porque recordemos que estamos hablando de un proceso inflamatorio y la mayoría de las veces con una base infecciosa. Entonces, la pericarditis va a ir evolucionando en el paciente de acuerdo a la acumulación de líquido y de acuerdo al proceso de enfermedad. Entonces, si se acumula cierta cantidad de líquido más allá de lo normal, que va a ser por encima de 60 centímetros cúbicos, pues ya no va a ser nada más una pericarditis, sino que ya se va a convertir
en un derrame pericárdico. Y si esto continúa y sigue aumentando esos volúmenes de líquido que se almacenan en el pericardio, pues ya deja de ser un derrame y se convierte en un taponamiento cardíaco. Y si continúa, va a haber diferentes mecanismos y procesos que van a tratar de reparar el daño que ocurra en las fibras del pericardio y a la larga va a terminar en una pericarditis constrictiva. Entonces, prácticamente es así como vamos a tener la evolución durante todo este proceso. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito más de lo que les acabo de comentar. Les decía ahorita que pues es el proceso inflamatorio de las capas del pericardio y que hay diversas causas. Vamos a ver que la mayoría de estas causas van a hacer que inicie la pericarditis, pero se vaya perpetuando, vaya continuando el daño, la acumulación de líquido y sigue evolucionando. Va a ser algo que podemos en cierto momento controlar y vamos a poder mantener a nuestro paciente, pero va a depender no tanto de la pericarditis, sino de la enfermedad de base, ¿sí? De la que esté causándola. Recordemos rápidamente un poquito de la anatomía. Decíamos que el corazón está envuelto o cubierto en esa capa o en esas fibras que van a protegerlo y que se llama pericardio y que se da, digamos, sobre sí mismo una vuelta, por llamarle de alguna forma, se refleja sobre sí mismo para cubrirlo. Y que entre estas dos capas, pues hay una cantidad de líquido que puede variar. Se habla entre 10, 15, 20 mililitros, dependiendo del autor que ustedes lean, pero tenemos un tope para decir que está dentro de un rango normal. Y el rango normal sería hasta 50 cc's. Una vez que nosotros pasamos estos 50 cc's, entonces ya nos va a empezar a dar problemas y ya se va a convertir en un derrame pericárdico. Entonces vamos a ver que mientras todavía no sobrepasa este nivel, todavía vamos a estar hablando de una pericarditis. Recordemos en la anatomía, comentábamos que iba a funcionar el pericardio como una capa protectora, una envoltura que lo iba a mantener aislado de los órganos que se encuentran adyacentes y a su vez pues lo protege si hay alguna infección a nivel pulmonar o hepático, pues está protegido porque está envuelto. Y decíamos también que tiene unos puntos de inserción, por ejemplo aquí en la aurícula, donde se encuentran las orejuelas a nivel auricular y es donde está la salida de los vasos. En estos puntos es donde llega y se inserta y de ahí baja. Entonces, ¿por qué es importante esta referencia? Porque vamos a ver que a nivel auricular, si bien está sujeto el pericardio, los puntos donde están los vasos, pues digamos que están libres, porque lo que tenemos es el vaso. Por lo tanto, lo que sí está totalmente cubierto al 100% por pericardio, pues vamos a ver que son los ventrículos, ¿ok? Y estas deberían de estar al 100% cubiertas por esa reflexión que tiene hacia las orejuelas. Sin embargo, están los puntos, como decimos, de los vasos, y pues esos puntos le van a otorgar cierta movilidad y libertad, y ahorita lo vamos a ver. Comentábamos también que está fijado por diferentes estructuras o ligamentos a los órganos vecinos. Y el hecho de que tenga estos ligamentos o estas estructuras, pues lo hace que lo mantenga en su sitio y que no tenga tanta movilidad. Lo conserva en una posición, lo cual es bueno para el funcionamiento, pero cuando tenemos un proceso patológico, pues se vuelve un problema. ¿Por qué? Porque al tener estos puntos de fijación, vamos a ver que se vuelve una especie de limitante, ¿sí? Porque al estar sujeto, no le permite ir más allá de donde está esa estructura, porque no se puede desplazar. Entonces, solamente va a tener la capacidad que los órganos adyacentes y que la misma pared del pericardio tenga para poderse expandir, ¿sí? Entonces, vamos a ver que el pericardio va a tener diversas funciones y entre esas de las más importantes va a ser la distribución de las fuerzas hidrostáticas del corazón, prevenir que que haya una dilatación cardíaca aguda y el acoplamiento de los dos ventrículos durante la sístole.
diástole. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, lo de las fuerzas hidrostáticas, vamos a ver que ocurren diferentes procesos en los cuales, si recordamos el ciclo cardíaco, decíamos que si mi aurícula se encuentra en sístole, mi ventrículo se encuentra en diástole. Y viceversa, si mi aurícula está en diástole, mi ventrículo se encuentra en diástole. Van a estar alternados. Entonces, ¿cuál es la importancia de lo de las fuerzas hidrostáticas? Si recordamos en ciclo cardíaco, decíamos que la presión que se encuentra dentro del ventrículo no es la misma que se encuentra dentro de la aurícula. Siempre en las aurículas es menor. Entonces, cuando ocurre el periodo, por ejemplo, de la sístole auricular, ¿se acuerdan que en la tercera fase de vaciamiento queda un remanente en la aurícula que no se puede vaciar porque el ventrículo ya está casi lleno? Entonces, las presiones ya se están aumentando y requiere un último empujoncito, que es esa sístole auricular, y se termina de llenar el ventrículo. Cuando eso ocurre, de alguna forma el pericardio que lo está envolviendo ayuda a ejercer esa presión que requiere para que pueda ocurrir esa sístole auricular y pueda haber ese llenado. Le ayuda para que pueda vencer esa presión. Entonces, por eso distribuye las fuerzas. ¿De qué otra forma las distribuye? Controla las presiones de tal manera que si el ventrículo se está llenando más allá de lo que debe, no se va a salir del límite del pericardio, porque el pericardio lo va a contener. ¿Por qué? Porque no hay más espacio a donde se desplace. Entonces lo controla para que no se vaya más allá. Sin embargo, tiene cierta capacidad elástica y aparte de ello va a hacer que el ventrículo se pueda expandir a expensas del ventrículo que está al lado. Eso ya lo hemos hablado y más adelante lo vamos a recordar en una imagen para que recuerden de qué es lo que estamos mencionando. Vamos a ver aquí en esta que nos tiene relación con lo que acabamos de mencionar. Esto también es parte de las funciones que va a tener el pericardio y dentro de ellas pues está la interdependencia ventricular. Y eso es lo que comentábamos justo ahorita. Decíamos que si este es mi ventrículo derecho y este es mi ventrículo izquierdo, vemos como el izquierdo tiende a tener un poco de mayor espacio. Entonces, ¿qué pasa si por alguna razón mi ventrículo derecho necesita llenarse más allá? Se va a llenar y ¿qué va a pasar? Aquí si vemos esta línea azul representa cómo al llenarse más allá el ventrículo, ¿qué está pasando con el izquierdo? Le está quitando espacio, porque el espacio ahora ya no es el 100% que tenía. ¿Se fijan cómo se reduce? De la misma manera, si fuese al revés, ocurriría. Entonces, este es el principio que siempre hemos dicho, que lo que pasa en un ventrículo afecta al otro. Y es esto, a esto se refiere. Vamos a ver que esto va a estar dado precisamente, ¿por qué? Porque el pericardio los está envolviendo y al envolverlos, pues no los deja ir afuera de este límite. Este es mi límite, ¿ok? Entonces, vamos a ver que en la pericarditis vamos a tener una afectación que va a hacer directamente en la distensibilidad. ¿Se acuerdan que en la insuficiencia cardíaca lo que había era un daño miocárdico y no podía bombear? Bueno, aquí lo que vamos a tener es que no se va a poder expandir de forma normal. ¿Por qué no va a poderlo hacer? Porque decimos que es consecuencia de una patología que usualmente es un proceso infeccioso o neoplásico o quirúrgico o por radiación. En fin, tiene muchas formas, pero que al final ese proceso va a generar que mi pericardio pueda generar rigidez por procesos de cicatrización. Puede ser que genere producción de líquido, como les decía, por ejemplo, en una, digamos, en una patología infecciosa en la que haya secreción purulenta o, por ejemplo, en una lesión
traumática, como cuál, como por ejemplo una herida por arma de fuego o una punción con, digamos que un punzo cortante y que genere una hemorragia, la ruptura de un aneurisma, en fin, puede haber muchos procesos que nos generen este acúmulo de líquido. ¿Qué pasa? Que si la pared se vuelve rígida, como veíamos ahorita en esta imagen, si esta estuviera rígida y el corazón requiere expandirse un poco más, ya no lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque esta pared ya no va a tener distensibilidad, ya no puede. Entonces se vuelve como una especie de coraza dura o un caparazón que ya no le va a dar oportunidad para que pueda llevar a cabo sus procesos, sobre todo de llenado. Lo mismo ocurre cuando es por presencia de líquido. Entonces vamos a ver que esas son las principales afectaciones que vamos a tener. Ok, entonces ya comentamos un poquito del repaso de la anatomía, ya recordamos más o menos la estructura y vamos a enfocarnos ahora propiamente en lo que es la pericarditis. Y vamos a ver, como les comentaba, que hay una gran diversidad de patologías que nos la pueden ocasionar. Pero de toda esa larga lista, vamos a ver que el 90% de las veces es de origen idiopático. Es decir, no sabemos cuál es la causa real. Sabemos que tiene pericarditis, pero no sabemos. Muchas de las veces vamos a encontrar que el paciente, cuando llega con nosotros, viene de un proceso infeccioso, como cual a lo mejor acaba de pasar un proceso de influenza, a lo mejor acaba de pasar una infección por Epstein-Barr, una mononucleosis, o sea, puede traer un proceso infeccioso previo con fiebre y que cuando llegue con nosotros empiece a manifestar el dolor precordial, que ahorita también lo vamos a explicar. Entonces, vemos que de toda la larga lista de las principales que vamos a encontrar después de la idiopática va a ser las infecciones virales, bacterianas, metabólicas y autoinmunes. Y vamos a ver que en la consulta representa el 2% aproximadamente, por lo tanto sí es una patología que no vamos a ver muy frecuente, pero sí va a ser parte de lo que nos podamos encontrar. Y vamos a ver que el pronóstico va a depender de la enfermedad de base. Por ejemplo, no va a ser lo mismo un paciente que está produciendo pericarditis por una neoplasia o una metástasis que tenga por ese tipo de cáncer, que uno que acaba de pasar un proceso a lo mejor viral por una mononucleosis. No va a ser el mismo pronóstico. Como les comentaba ahorita, aquí lo que necesitamos entender en esta imagen es que nuestro pericardio puede irse adaptando cuando los procesos son lentos y son tensiones que van poco a poco. ¿Qué quiere decir? Que el pericardio puede irse adaptando y puede ir generando más estiramiento de sus capas o de sus fibras para adaptarse a los cambios cardíacos que haya de forma normal, cuando está sano. Y vamos a ver que cuando empieza a haber un mayor estiramiento por una acumulación de volumen, por ejemplo, que sea de inicio súbito, ¿qué va a ocurrir? Va a ser lo opuesto, se va a tender a ser rígido. ¿Por qué? Porque no tiene la oportunidad de irse expandiendo. ¿Ok? Entonces, eso es importante entenderlo porque vamos a ver que decíamos que por encima de los 50 cc, cualquier cantidad de líquido va a generar que haya un aumento de la presión intrapericárdica y por lo tanto va a afectar la función cardíaca. Si tenemos un pericardio que está sobreextendido, vamos a suponer que está lleno de líquido, ya estamos en una etapa de derrame, y nosotros hacemos una punción para retirar ese exceso de líquido. Si nosotros retiramos, ¿qué creen que va a pasar? Va a quedar una pared que estaba tensa, de repente queda toda flácida,
con el corazón adentro, ¿cómo? Oscilando. ¿Por qué? Porque le acabamos de quitar de forma brusca lo que estaba manteniéndolo en su posición. Ese ejemplo es precisamente para que entendamos esto, cómo sí va a afectar la función cardíaca cualquier cambio que pueda haber. Aquí está nuevamente la lista que les comentaba. Vemos que hay diferentes tipos de patologías que nos pueden llegar a generar la pericarditis. Y el 90% dijimos que iba a ser idiopático. Y aquí tenemos otra vez la misma lista y vamos a ver qué de las pericarditis virales se relaciona de toda esta lista. Bueno, hay una lista más grande, pero los principales son estos. Y de todos estos, el que más frecuentemente se ve es el Coxsackie virus. Ese va a ser el que más nos va a estar dando una pericarditis viral. Vamos a ver que me voy a brincar, por ejemplo, a la bacteriana. La bacteriana, esta es muy importante porque en nuestro país seguimos teniendo muchos casos de tuberculosis y vamos a ver que dentro de esta encontramos que está relacionada con tuberculosis en el 70% de los casos que hay una pericarditis bacteriana. Y vamos a ver que la mortalidad es aproximadamente al 25% a 5 meses. Y si el paciente es un paciente con inmunosupresión, el porcentaje de mortalidad se eleva. La pericarditis amebiana, que también es una de las que tenemos que considerar, se relaciona precisamente con la ruptura o perforación del absceso amebiano. Lo que va a hacer es que una vez que se perfora, va a tender a vaciar su contenido purulento y sabemos que está en estrecha relación con el pericardio. Recordemos la anatomía, recordemos que se encuentra el hígado y tenemos inserciones o ligamentos que van directamente. Entonces tiene una comunicación muy estrecha, de tal forma que cuando se llega a perforar, tiende a invadir el pericardio y nos lo va a saturar con pus. En las enfermedades que son autoinmunes vamos a tener principalmente lo que es el lupus eritematoso sistémico, que de todos esos que tenemos aquí es el que nos va a dar principalmente la pericarditis, seguido por la artritis reumatoide. Estas son las dos más comunes que nos dan pericarditis. Y en la pericarditis urémica va a estar relacionada principalmente con aquellos pacientes que se encuentran en insuficiencia renal crónica y que requieren estar en hemodiálisis. Vamos a ver que tienen varios factores en contra. Vamos a ver que uno de ellos es la inmunosupresión y también el uso de los anticoagulantes para mantener el catéter viable. Se vuelve un punto de entrada y se vuelve también una situación en la cual el que no haya una coagulación adecuada y que su sistema ya sabemos que no está funcionando de forma normal, pueda llegar a generar un derrame pericárdico hemorrágico, bacteriano o viral, por lo que dijimos, porque está el puerto de entrada que es el catéter. Y vamos a ver que estos normalmente se quedan en lo que es una pericarditis y derrame. Pueden evolucionar al taponamiento cardíaco, pero vamos a ver que la mayoría es pericarditis y derrame solamente. Y bueno, tenemos las otras que están aquí en la lista, pero las que les acabo de decir son las más frecuentes. Repito, la viral, la bacteriana purulenta, la amebiana, la que es por enfermedades autoinmunes, la urémica, ¿ok? Esas son las que tenemos que recordar. Nuevamente aquí son la misma tabla, lo único que está aquí extra y por lo cual se los puse es porque también hay fármacos que nos van a ocasionar una pericarditis. Y si nosotros vemos la lista donde se encuentran los medicamentos, que es esta número 6, vamos a ver cómo hay fármacos que son antihipertensivos, vemos como antibióticos de uso muy común y vamos a ver cómo aquellos fármacos que se utilizan como parte del tratamiento de la tuberculosis
incluso los que se utilizan en procesos neoplásicos, también nos van a ocasionar una pericarditis. Por lo tanto, estos pacientes que ya tienen alguna enfermedad, como decíamos, por tuberculosis, una enfermedad metabólica como insuficiencia renal crónica, pues obviamente caen más fácil en una pericarditis porque aparte de la enfermedad, el mismo fármaco también lo puede ocasionar, ¿ok? Entonces, de aquí eso es lo más relevante. Ok, vamos a continuar ahora hablando en cuanto a los síntomas. ¿Cómo yo sé que mi paciente está presentando un cuadro de pericarditis? ¿Cómo empiezo yo a pensar que puede ser eso? Bueno, lo primero es que mi paciente me va a referir un dolor precordial. Va a ser un dolor que te van a referir que es de inicio súbito. El paciente va a estar súper bien haciendo su vida normal y simplemente de repente empieza un dolor a nivel precordial. Puede ser incluso una sensación que va a ser tan intensa que lo va a obligar a mantenerse en esta posición que vemos en esta imagen. Se fijan que tiene un grado de inclinación hacia el frente, no nada más está sentado, está inclinado totalmente hacia el frente. Esta es una posición muy clásica. El paciente va a tender a estar con ese grado de inclinación. Si viene caminando y tú lo observas, va a venir caminando y va a venir completamente inclinado, porque esta es la única posición en la cual el dolor va a mejorar. Entonces, tiene estas dos características que son muy importantes. Después de esa característica, hay otras dos. ¿Cuál? El dolor es continuo. Si se fijan aquí dijimos que el dolor mejora, pero no dice que se quita. El dolor no se quita, va a ser continuo. Todo el tiempo, desde que empezó hasta que tú no lo trates y mejore, él va a tener el dolor. No se va a ir. Y la otra característica es que no se relaciona con el esfuerzo. ¿Por qué es importante conocer estos puntos? Porque el dolor de tipo anginoso, el dolor isquémico, el que vamos a tener en un paciente que se nos está infartando, pues también va a ser dolor precordial, también va a ser muy intenso. La diferencia va a ser que el dolor de tipo isquémico sí se relaciona con el esfuerzo. El paciente empieza a caminar o a subir escaleras o algo y al momento de hacer la actividad es cuando viene el dolor. Deja de hacer la actividad y el dolor se calma, ¿ok? Aquí no, aquí todo el tiempo va a estar el dolor. ¿Qué otra cosa me va a ayudar para que yo lo pueda identificar? Porque recordemos que todos los cuerpos reaccionan diferente. Entonces puede ser que él no tenga todo esto, ¿verdad? Entonces, otra característica es la forma del dolor. Aquí vamos a ver que es un dolor opresivo, muy intenso, una sensación quemante y lancinante. ¿Qué quiere decir todo esto? Que es un dolor tan fuerte que el paciente siente como si estuvieran apuñalándolo o picándolo constantemente en la zona precordial, siente que quema, ese dolor es quemante, sí se irradia, tiende a irradiarse también, pero normalmente se va a irradiar hacia la zona clavicular, hacia la zona también de la espalda puede irradiarse, pero no se va a irradiar hacia los brazos, solamente va a ser en la zona del tronco. Y la sensación lancinante, quemante, esa es como muy clásica, te va a decir, siento como si me estuvieran encajando algo muy intenso y no se me quita. Y tiene estas otras características. El dolor va a ser más fuerte cuando el paciente se acuesta. Vamos a ver que también cuando inspira el dolor es más intenso, o cuando tose o cuando hace movimientos laterales. La única manera en que el dolor disminuye es con esta posición. Entonces, esto es clásico. Si yo tengo este paciente con estas características de dolor, yo tengo que pensar que puede estar teniendo un proceso
isquémico o una pericarditis. ¿Por qué? Porque decimos que los dolores son muy parecidos, entonces tenemos que interrogar y explorar para encontrar estas diferencias y poderlo enfocar mi diagnóstico presuntivo hacia una pericarditis. Entonces, es uno de los síntomas que tenemos que tener muy presentes. Otro de las características que vamos a encontrar va a ser lo que es el frote pericárdico. Este lo vamos a encontrar cuando hagamos la exploración física. ¿Cómo voy a saber que está teniendo un frote pericárdico? Bueno, el frote pericárdico va a ser un sonido semejante a cuando, por ejemplo, tú tienes 2 hojas de papel y las frotas. Ese tipo de frote que se genera es muy similar al que nosotros vamos a escuchar cuando estemos auscultando al paciente. El problema que vamos a encontrar es que este frote pericárdico solamente lo vamos a encontrar en el 30% de los pacientes. No todos los pacientes lo van a tener. Y esta va a ser dado a que es la presencia de un ruido que se considera dinámico. ¿Por qué? Porque va a estar variando en base a los cambios que estén ocurriendo dentro de nuestro corazón. Es decir, a los volúmenes que esté tratando de manejar, los cambios de presiones que esté tratando de ajustar el corazón para poder estar bombeando. Entonces, va a haber ocasiones en que no lo vamos a escuchar. Pero si lo escuchamos y tenemos el cuadro de dolor, prácticamente nos está haciendo ya el diagnóstico. Ahora, vamos a ver que nosotros recordábamos que había fases en los periodos de sístole y en los periodos de diástole. Y recordamos que cada una de esas fases era, por ejemplo, un vaciamiento rápido, y luego venía un vaciamiento más lento, y luego, por ejemplo, había la contracción o sístole auricular. Luego venía el cierre de las válvulas auriculoventriculares, comenzaba la contracción isovolumétrica, alcanzaba las presiones, periodo de eyección y fase de relajación isovolumétrica. Esos periodos y esas fases tienen relación con esto porque cuando nosotros tenemos estos aumentos o cambios de presión es cuando nosotros podemos encontrar ese roce. ¿Y por qué va a ser ese roce? Porque nosotros tenemos, por ejemplo, si este fuera el corazón y tenemos el pericardio, cuando está ocurriendo eso, la pared del corazón está chocando con la superficie del pericardio. Hay cambios que está generando y esos van a generar ese choque y ese frote. Por eso se llama frote pericárdico. Entonces vamos a ver que lo podemos encontrar durante la sístole auricular, que es la fase final, durante la sístole ventricular o al inicio de lo que es la diástole. Si vemos, prácticamente sería casi durante todo el ciclo donde lo vamos a encontrar, pero lo dividimos porque va a haber pacientes en los que solamente lo encontremos en alguna de estas 3 fases, pacientes donde lo encontremos en 2 fases, pero la mayor parte de las veces lo vamos a escuchar en las 3 fases. ¿Dónde lo voy a auscultar? ¿Se acuerdan en anatomía que veíamos, por ejemplo, los límites y veíamos lo que es el esternón y decíamos que la posición que tiene el corazón a 45 grados hacía que tuviéramos por aquí un pequeñito espacio en el borde paraesternal y cerca del área sifoidea? Bueno, en esta zona es donde nosotros lo vamos a auscultar. Ahí es donde lo vamos a escuchar. Ok, déjenme ver. Ok, vamos a ver que, por ejemplo, cuando nosotros ya tenemos que se rebasa la cantidad de lo que son los 50 cc's, vamos a ver que va a ocurrir cambios. Como les decía, va a empezar a haber un aumento de la presión dentro del pericardio y esta presión
va a comenzar a comprimir el corazón. ¿Qué pasa? Que cuando empieza a estarlo comprimiendo, pues el corazón, ¿qué quiere hacer? El corazón quiere llenarse y contraerse, llenarse, contraerse. Entonces, cuando se quiere llenar, no puede. ¿Por qué? Porque estas paredes están condicionando un aumento de presión y lo están comprimiendo. Entonces, empieza nuestros ventrículos a generar mayor presión para tratar de vencer esta y poder continuar su proceso. Pero vamos a ver que a la larga, y entre más volumen pueda haber, entonces vamos a tener mayor problema porque no va a poder. Entonces vamos a ver que puede esta cantidad de líquido ir aumentando, como decíamos, por el mismo proceso infeccioso que esté causándolo, y puede llegarse a elevar a cantidades mucho más elevadas, pueden incluso ir aumentando a 300, 500, 600 mililitros, incluso hasta rebasar 1 litro. Cuando ya estamos hablando en cantidades que van por encima ya de 1 litro, pues ya no estamos teniendo un derrame, ya estamos teniendo un taponamiento, porque la cantidad de líquido que se va a encontrar aquí va a ser tanta que ya no hay espacio para que el corazón pueda continuar contrayéndose. Esta cantidad de líquido, como bien decíamos, una vez que sobrepasa los 50 cc, para que yo lo pueda ver en una radiografía al momento de tener mi placa, tiene que tener por encima de 200 cc de líquido para que pueda verse un cambio en la silueta cardíaca. Normalmente por debajo de los 200 cc todavía no va a haber un cambio en la radiografía que me pueda hacer pensar que está pasando algo. Ok, se nos va a cerrar, nos volvemos a conectar con el mismo enlace, por favor. Ahí no le puedo, ahí está. Regístrense todos, por favor. Ok. Bueno, vamos a continuar. Entonces decíamos que va a haber esta afectación y es una afectación mecánica porque al haber estos aumentos de presión a nivel del pericardio, pues impide que haya un buen llenado porque las presiones pues están comprimiendo directamente al corazón. Entonces vamos a ver que cuando nosotros tenemos una sospecha de un paciente con pericarditis, pues la sospecha ya nos la va a dar principalmente lo que es el cuadro del tipo de dolor pericárdico y vamos a estarlo sospechando porque vamos a estar haciendo, pues primero que nada, nuestro interrogatorio, ¿verdad? Ya tenemos descartado ese dolor, pero pues tenemos ahora que confirmar que lo que yo estoy pensando sí está bien enfocado. Entonces, para que yo pueda realizar mi diagnóstico, yo necesito siempre tener un electrocardiograma. Acuérdense que los cambios electrocardiográficos pues nos van a orientar más a lo que realmente está ocurriendo. Sin embargo, hay alteraciones que se pueden llegar a confundir y vamos a ver ahorita cuáles son. Pero, por ejemplo, en pericarditis vamos a ver que va a haber un elevamiento, una elevación del segmento ST y este tipo de elevación pues va a ser también muy parecido al que vamos a encontrar en un proceso isquémico, en un paciente que se nos esté infartando. Entonces, obviamente, tenemos que descartarlo contra este tipo de patología porque
pues son muy semejantes y tenemos que estar convencidos de que o es un proceso isquémico o es una pericarditis. Entonces, siempre electrocardiograma. Nuestro electrocardiograma, como ya hemos dicho, de 12 derivaciones y con un D2 largo. Después de eso, vamos a solicitar una placa, una tele de tórax, porque va a ser lo primero que nos va a indicar algún probable cambio en la silueta cardíaca. Ya si nosotros vemos algo que no es normal, bueno, pues ya entonces vamos a dirigirnos, ¿verdad?, a solicitar algún otro tipo de placa para continuar nuestro estudio. Es importante que nosotros pidamos nuestras enzimas cardíacas también para asegurarnos de que es un proceso pericárdico y no isquémico. ¿Cómo voy a saber una vez que yo ya tengo mis resultados de laboratorio? Bueno, vamos a ver que hay algunos criterios que tenemos o podemos evaluar. Mira, no. Perdón. Es que por más que se los quito, encuentra donde. Necesito ponerlos donde no los alcances, perdón. Bueno, entonces tenemos algunos criterios y los criterios que nosotros vamos a tener que indagar, pues primero que nada que mi paciente tenga ese tipo de dolor pericárdico. Que nosotros encontremos frote pericárdico, pero decíamos que solamente el 30% lo puede tener. Vamos a buscar cambios en el electrocardiograma. Los dos cambios principales que vamos a ver es una elevación del segmento ST y nuestro segmento PR va a estar deprimido. Ahorita lo vamos a ver en una imagen para que nos quede claro, porque todavía no hemos visto electrocardiogramas, entonces necesitamos también verlos para poder entenderlo más a fondo. El cuarto criterio, pues, va a ser que nosotros encontremos datos de derrame pericárdico. Y pues esto va a ser sugestivo en la tele de tórax con los cambios de la silueta que nosotros empecemos a notar. Entonces, nosotros con estos criterios, con que encontremos dos, ya tenemos nuestro diagnóstico presuntivo y podemos iniciar, ahora sí ya confirmándolo con todo lo demás. Como que, pues obviamente vamos a pedir un ecocardiograma, vamos a empezar a pedir nuestros laboratorios generales para entonces ahora sí definir qué tan grave está la situación de nuestro paciente y poder iniciar un tratamiento. Vamos a ver que decíamos que la pericarditis se iba a clasificar en base al tiempo que lleva de evolución. Entonces vemos cómo tenemos la pericarditis aguda. Dentro de estas vamos a ver lo que se conoce como incesante, recurrente y la crónica. Vamos a ver que dentro de la aguda, pues va a ser aquella que tenga una presentación menor a 3 meses y más de 3 meses ya se considera crónica. Vamos a ver que cuando se habla de una incesante es aquella pericarditis en la que el paciente llega contigo y te dice, desde que empecé con el dolor ya tengo varias semanas y no se me quita, sigo teniendo dolor, sigo teniendo la sensación de falta de aire, sigo teniendo taquipnea. ¿Por qué? Porque los mecanismos, acuérdense que igual que en insuficiencia cardíaca tratan de compensar la caída del gasto cardíaco, aquí también va a haber mecanismos que van a tratar de compensar esa dificultad que está teniendo al llenado ventricular. Entonces vamos a ver que el paciente incesante es aquel en el que no se ha mejorado y que incluso podemos llegar a dar tratamiento y no hay cambio todavía. Y esto tiene que ser en un periodo menor a 3 meses para que pueda clasificarse como incesante. Recurrente es aquel paciente que ya vino contigo, ya se le dio algún tratamiento, ya hubo una mejoría, pero tuvo una recaída. Y esa recaída se da en promedio de los 2 meses, más o menos. Diagnóstico. Decíamos ahorita que aparte del dolor, aparte del frote pericárdico, yo tengo que tener datos en mi tele de tórax que me indiquen cambios en la silueta y cambios en el electrocardiograma.
Entonces vamos a ver que esos cambios van a ser, como decíamos, una depresión del segmento PR y una elevación del segmento ST. Me parece que acá les puse una imagen, denme un segundo. Sí. Ok, vamos a ver aquí, por ejemplo, en esta imagen. Este sería un trazo electrocardiográfico normal. Vamos a ver que tenemos una onda P que tiene un voltaje que se considera positivo. ¿Por qué? Porque vamos a recordar que así como vemos aquí el electrocardiograma, siempre se va a trazar sobre una cuadrícula y esos trazos tienden a permanecer alineados con estas líneas de la cuadrícula si está todo bien calibrado. Entonces, cuando están sobre este eje, que es un eje, una línea recta, se consideran una línea isoeléctrica. Es decir, que esta línea me va a marcar cambios de voltaje hacia arriba positivos y hacia abajo pues negativos. Y cuando se mantienen sobre la línea, pues no hay cambio de voltaje, ni positivo ni negativo, está en medio, es isoeléctrico. Entonces vamos a ver que vamos a tener en el electrocardiograma diferentes ondas y cada una de ellas nos va a dar información de diferentes puntos y etapas de nuestro ciclo cardíaco. Por ejemplo, nuestra onda P va a representar la despolarización de las aurículas. Después tenemos este segmento que si lo transmitiéramos a lo que veíamos, por ejemplo, en potencial de acción, recordemos que hay un tiempo en el cual hay un retraso que se considera fisiológico, que es normal para dar oportunidad a que el ventrículo se pueda llenar y se pueda contraer. Entonces, eso sería nuestro segmento PR. Tenemos estas líneas que lo vamos a ver más con calma en la clase de electro, pero es para que nos quede más claro lo que estamos viendo. Tenemos aquí este complejo QR, que es QRS, y este complejo nos representa la despolarización de los ventrículos. Después de este pico que tenemos, que si vemos, ese fue un pico o una onda que tuvo un voltaje negativo, se hizo positivo, negativo y tenemos nuevamente positivo, pero queda en el margen isoeléctrico. Entonces, este segmento que es de la R a la S, de forma normal se va a mantener isoeléctrico. ¿Qué pasa? Aquí vamos a tener cambios. Veamos ahora esta imagen. Aquí tenemos nuestra onda P. No hagan caso que está muy picuda porque eso todavía no lo vamos a ver. Pero vemos cómo este segmento va a tender a ser una depresión, va a tender a disminuir. Se fijan cómo aquí se ve isoeléctrico y luego hay un pico que baja de forma negativa. Aquí vemos cómo no está isoeléctrico, cómo comienza a descender, a tener una inclinación. Entonces, ese es uno de los primeros cambios que nosotros podemos encontrar. Segundo cambio, que es el que vamos a ver más, es el que más vamos a notar, va a ser la elevación del ST. Aquí vemos cómo va de forma normal a descender, a ser negativo y luego hacerse isoeléctrico. Aquí vamos a ver cuando es patológico, cuando estamos hablando de pericarditis, va a quedar, si se fijan, si aquí fuera la línea isoeléctrica, ¿dónde está? Está por arriba, está por encima y está generando esta curva. Esto no es normal, esta es una elevación del segmento ST. Si vemos esta imagen que tenemos aquí del electrocardiograma, aquí podemos observar, esta sería mi onda P, que es esta o esta. Luego tenemos mi complejo QRS, que sería este, y aquí lo estamos viendo con esta línea de elevación. Y luego tenemos mi segmento ST, que es el que está en el círculo, que sería esta elevación. Y continuamos. Aquí lo volvemos a ver, ST, ST, aquí también, aquí también, aquí también. Así es como lo vamos a empezar a identificar. La depresión que está teniendo el segmento PR no es muy evidente. Tenemos que tener más entrenamiento para poderlo distinguir y poderlo observar. No siempre va a estar muy marcado. Lo que más vamos a notar va a ser
el ST. Eso es como que la característica. Ok, ahorita me regreso nuevamente aquí. Entonces, vamos a ver eso, como les decía. Necesitamos ver los cambios electrocardiográficos y a esta elevación del segmento ST se le conoce como elevación en bandera o también hay quienes le llaman en guirnalda, ¿ok? Y ese va a ser el característico que vamos a encontrar en la pericarditis. Sin embargo, vamos a ver que conforme la pericarditis cambia de ser una pericarditis aguda a irse a una pericarditis crónica, ¿qué va a pasar? Pues que se va a ir adaptando. ¿Va a haber cambios, va a haber fallos? Sí, pero el pericardio va a tratar de compensar y va a tratar de ir adaptándose al cambio crónico, no al agudo, al de larga evolución. Entonces, cuando pase el tiempo, ¿qué va a pasar con estos datos del electrocardiograma? Pues van a cambiar también por la adaptación que va a haber. Incluso se puede llegar a ver un electrocardiograma normal con el tiempo y que solamente tengamos una onda T invertida. Entonces, ahorita vamos a ver esos cambios más a fondo. Ok, denme un segundo. Entonces, comentábamos que una vez que yo tengo mi sospecha, que ya tengo mi paciente, que ya evalué el tipo de dolor, ya encontré quizás frote pericárdico y que entonces ahora yo estoy mandando a hacer todos mis exámenes complementarios, decíamos que era obligado el electrocardiograma y que voy a buscar pues estos cambios que dijimos, descenso del PR y la elevación del ST. Voy a pedir mis laboratorios generales, ya saben, pruebas de función hepática, química sanguínea, biometría hemática, los que siempre pedimos obligados en todo paciente, y es probable que de todo esto encontremos quizás leucocitosis o linfocitosis. ¿Por qué? Porque decíamos que la pericarditis la va a causar generalmente un proceso infeccioso. Entonces, puede ser de los cambios que lleguemos a encontrar, puede ser que lleguemos a encontrar elevación por los procesos inflamatorios también. Vamos a pedir nuestras enzimas cardíacas, como decíamos, para identificar si en verdad es pericárdico o estamos teniendo daño miocárdico y que ese nos esté arrojando que estén positivas o elevadas nuestras enzimas cardíacas. Vamos a pedir nuestra tele de tórax buscando cambios en la silueta cardíaca. En etapas ya muy marcadas y más avanzadas, en las cuales ya hay un derrame, vamos a encontrar que obviamente la silueta va a estar alterada y vamos a encontrar una imagen que se le conoce imagen en garrafa o en tienda de campaña. Pero bueno, como les decía, esto ocurre solamente cuando ya tenemos más de 200 cc's, es cuando vamos a ver esos cambios. Y vamos a pedir si está dentro de las posibilidades de nuestro hospital y de nuestro paciente un ecocardiograma. Aunque se puede decir que el ecocardiograma es obligado, es necesario. ¿Por qué? Porque tenemos que evaluar realmente qué está pasando. Y el ecocardiograma nos va a dar esa información, nos va a decir si hay volumen, qué cantidad de volumen, si hay alteraciones estructurales. Entonces va a ser muy importante que lo podamos solicitar. Lo que les acabo de comentar, vamos a ver si vemos cambios ya en la silueta cardíaca y yo necesito evaluar, por ejemplo, mi grado de cardiomegalia, pues ya pido una PA. Si yo quiero empezar a buscar calcificaciones, pues puedo pedir oblicuas, derecha e izquierda, para poder empezar a buscar de diferentes ángulos algún punto de calcificación. Va a depender de lo que yo esté tratando de encontrar, es hacia dónde voy a dirigir mi siguiente estudio complementario. Llegamos nuevamente a la que ya les había mostrado, a los cambios electrocardiográficos que les comentaba. Vamos a ver que estos cambios, como les decía, el que es visualmente
más fácil que nosotros veamos siempre, pues va a ser esta elevación del ST. Y está súper marcada porque si se fija en mi complejo QRS, no desciende de forma normal como en esta imagen. No desciende y luego sube, sino que aquí lo podemos ver súper marcado. Entonces vamos a ver que esto lo vamos a ver en un electrocardiograma de 12 derivaciones y lo vamos a encontrar en casi todas las derivaciones, no en todas, pero la mayoría va a estar presente. En las que normalmente no está es en ABR y en B1. Ahí normalmente no va a aparecer porque tienden a ser negativos. Pero vamos a ver que en el resto del electrocardiograma, en casi todas las derivaciones, va a estar presente. ¿Cuál sería una diferencia entre un electrocardiograma en el cual estamos teniendo esa elevación por una pericarditis y no por una isquemia? Que cuando es por una isquemia solamente se van a afectar las derivaciones dependiendo qué cara es la que está sufriendo el infarto, ¿sí? Dependiendo qué cara es, vamos a ver que nada más 2 o 3 derivaciones son las que están afectadas. En pericarditis vamos a ver que no, casi todas son las que lo presentan. Si vemos este electrocardiograma, por ejemplo, aquí podemos identificar la elevación del ST de 1, aquí vemos de 2 y vemos, miren, la elevación otra vez. Vemos como el QRS no desciende de forma normal, sino que aquí está teniendo esta elevación. Aquí vamos a empezar a ver, este es un D2 largo, es la que les digo que siempre deben de pedir que tenga las 12 derivaciones y un D2 largo. Aquí en este D2 largo podemos observarlo más marcadamente. Aquí está la elevación, en todos los complejos la podemos notar. Si vemos B3, aquí podemos encontrar nuevamente elevación, elevación, elevación. Acá vemos B4 y también vamos a estarlo observando. B5, aquí está, B6. Entonces vemos cómo la mayoría de las caras, perdón, de las derivaciones lo tienen marcadamente elevado. Entonces esa es una de las pistas que vamos a tener. Aquí vemos otro electrocardiograma y podemos ver nuevamente D1, aquí está la elevación del ST, aquí también la podemos ver presente. Vamos a ver, por ejemplo, aquí ABL, aquí vemos en ABF, aquí podemos ver la más marcada en B6, B5, ¿sí? Ven, este pico no es normal, debería de verse como isoeléctrico, una línea, y estamos viendo que hay una elevación, ¿ok? Entonces, así es como lo vamos a identificar. Ahora, vamos a ver que les decía yo que va a cambiar el electrocardiograma. Dependiendo del tiempo de evolución, son los cambios que puede presentar el electro. Entonces, en la primera semana, los primeros días, es donde vamos a encontrar esa elevación del ST en bandera que decíamos y ese descenso del PR. Pero ya cuando empieza a tratar de compensarse, va a haber esos cambios en los cuales se va a normalizar el ST y el PR. Entonces podemos encontrar que el electrocardiograma se encuentre quizás con datos normales. Ya en la segunda y tercera semana vamos a ver que el ST, de tener esa elevación que platicábamos, que estaba elevado, se vuelve otra vez normal, es decir, isoeléctrico. Ya no va a generar ese pico, y vamos a ver que va a haber una inversión de la onda T. Y bueno, ya cuando ya es con más de una semana, perdón, de un mes, vamos a ver que va a haber un electrocardiograma con datos aparentemente normales o muy discretos, y siempre y cuando no haya daño miocárdico, es decir, que el daño solamente sea del pericardio, porque si ya hay daño en el miocardio, entonces ya va a haber afectación de la contractilidad, ya va a haber afectación de la despolarización, de la repolarización, entonces obviamente ya va a haber cambios. Entonces, mientras sea pericardio, vamos a ver que puede llegar a ser normal. En el ecocardiograma
pues hay de diferentes modalidades. Vamos a ver que hay el ecocardiograma transtorácico, transesofágico, vamos a ver que está el modo M, en fin, hay varios. Entonces, ¿para qué me va a servir el ecocardiograma que solicitemos? Para valorar la acumulación de líquido que pueda estar habiendo entre las capas del pericardio. Y nuestro ecocardiograma tiene la capacidad de medir precisamente esos volúmenes y de darnos pues ya un aproximado de qué es lo que está pasando. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, en esta imagen donde vemos estas líneas, nos está mostrando lo que es la cavidad y el pericardio, y vemos cómo las capas no están separadas, se alcanza a ver una línea, a diferencia de que en este estamos viendo aquí una de las cavidades, aquí vemos uno de los tabiques, aquí vemos la otra cavidad, y podemos ver que entre las dos capas del pericardio hay un espacio, y esto representa precisamente el área o el espacio donde se está acumulando líquido. Entonces, eso ya se va a encargar, obviamente, el médico encargado de realizar el ecocardiograma, de darnos un reporte de qué volúmenes se está encontrando y de qué alteraciones estructurales también está encontrando. Entonces, vamos a ver que decíamos que ya este derrame pericárdico se va a dar cuando el volumen sobrepase los 50 cc. De los 50 cc en adelante, ya vamos a empezar a llamarle derrame, ya no es pericarditis, ya es derrame. Y los síntomas se van a ir agravando dependiendo qué tanto volumen de líquido se esté acumulando, qué tanto el pericardio esté compensando, ¿sí? Y de eso va a depender si el paciente está asintomático o ya está presentando datos por la presión que está generando sobre el corazón y la afectación que está teniendo en el llenado. Acuérdense que si el ventrículo no se puede llenar como debería, no va a tener el volumen que debe de tener, por lo tanto, el gasto cardíaco, ¿cómo va a estar? Pues va a estar alterado, va a estar disminuido. Y vamos a ver que también la presión dentro del ventrículo se va a incrementar porque está luchando contra esas presiones que el pericardio le está poniendo. Cuando encontramos el derrame pericárdico y entonces empezamos a valorarlo, vamos a ver que dependiendo de la cantidad de líquido, como decíamos ahorita, que se esté acumulando, es la sintomatología que puede llegar a presentar, desde asintomático hasta estar en un punto en el cual ya haya pues una afectación total porque no pueda estar sosteniendo el gasto cardíaco como debería. Entonces vamos a ver que cuando el derrame pericárdico es mínimo, pues nuestro paciente tiende a estar asintomático y pues va a ir, como les digo, aumentando de acuerdo a los volúmenes. Una vez que empieza a sobrepasar los 1000 mililitros o lo que sería 1 litro, es cuando ya estamos dejando de ser de un derrame pericárdico hacia lo que es un taponamiento cardíaco. ¿Qué quiere decir? Que entre más volumen yo tengo rodeando el corazón, menos capacidad de distensión, menos capacidad de llenado va a tener el ventrículo y por lo tanto mayor presión va a tener que ejercer para poder abrirse y llenarse para poder generar su sístole. Entonces vamos a ver que estos cambios o alteraciones que vamos a tener sobre el corazón pues no son porque la fibra cardíaca, es decir, el miocardio, esté dañado. Aquí no está dañado. En la insuficiencia cardíaca sí está dañado y no se puede contraer de forma correcta porque está dañado. Aquí no. Aquí el miocardio está bien, está sano, pero no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque este líquido le está generando presión y no le permite expandirse.
Aquí eso es lo que está ocurriendo. Entonces, de alguna forma, entre más volumen y más evolucionemos hacia un taponamiento cardíaco, a la larga, ¿qué va a ocurrir? Que vamos a tener una insuficiencia. Si vemos esta imagen, aquí podemos ver, por ejemplo, lo que son las cavidades cardíacas. Aquí podemos ver los ventrículos, las aurículas y vamos a ver el espacio tan grande que puede haber entre las capas del pericardio. Pues con esto nos podemos dar una idea qué tan intensa puede llegar a ser esa acumulación de líquido, llámese sangre, llámese pus, líquido seroso, en fin, lo que nos esté ocasionando esa presión sobre la estructura cardíaca. Realmente va a ser una presión muy intensa que de verdad va a bloquearle la función a la larga. Entonces aquí está lo que les acabo de explicar. Decíamos que está tan comprimido por ese líquido, le está presionando tanto al corazón que el corazón lo que está haciendo es luchar para poderse expandir en contra de esa presión. Por lo tanto, va a empezar a haber cambios. Y vamos a ver que los cambios va a haber un aumento de la presión venosa sistémica, vamos a tener una disminución de la precarga o del llenado. ¿Por qué? Porque pues no se puede llenar totalmente y por lo tanto pues también nuestro gasto cardíaco va a disminuir. Aquí podemos ver en esta imagen un poquito más gráfico lo que les comentaba. Aquí podemos ver el pericardio, aquí vemos nuestra estructura cardíaca y vemos cómo el espacio ahora está lleno de líquido y este líquido está ocupando esta porción que es la que el corazón necesitaba para poderse expandir, pero pues no puede por el líquido. Por eso decimos que no es falla miocárdica, no es que el miocardio esté dañado, es que la estructura que lo rodea es la que no permite que haga su función. ¿Qué me va a ocasionar? Bueno, pues ya hablábamos que esto va a ser consecuencia de padecimientos infecciosos, neoplásicos, traumatismos, factores hemodinámicos, enfermedades autoinmunes. Entonces vamos a ver que cuando llega a ocurrir ya estas etapas, estamos hablando que de los principales pues va a ser usualmente por traumatismo torácico y traumatismo pues incluye desde una punción por una herida punzocortante, desde una herida por arma de fuego, puede ser posterior a una cirugía cardíaca por el mismo proceso de cicatrización que va a estar generando y que haga que pierda su distensibilidad y que secundario al proceso quirúrgico pueda haber secreción de líquido por procesos inflamatorios. La hemodiálisis, bueno, ya habíamos comentado más o menos que por el uso de anticoagulantes y los procesos infecciosos que se pueden generar también nos pueden llegar a dar. En fin, si se dan cuenta, pues venimos de lo mismo, por lo tanto las causas van a ser las mismas. Lo único que pasa es que cuando llegamos a estas etapas, pues estamos pensando principalmente en estas. Ok, vamos a seguir. Entonces, vamos a ver que cuando ya llegamos a una etapa en la que el volumen ya superó el derrame y ya estamos teniendo ese taponamiento, ya estamos teniendo tanta acumulación que no se puede llenar el ventrículo, entonces va a haber, como les decía, elevación de la presión venosa sistémica. Decíamos que el ventrículo pues no se puede llenar, por lo tanto va a disminuir la precarga, disminuye el gasto cardíaco, por lo tanto, ¿qué va a haber? Hipotensión. ¿Qué va a hacer mi cuerpo o mi respuesta adrenérgica? Tratar de compensar a través de taquicardia. Y vamos a empezar a ver que va a haber un aumento de las resistencias periféricas para tratar de aumentar el volumen que está circulando y compensar.
¿Qué va a pasar si este taponamiento cardíaco no se corrige y sigue y sigue y sigue? Pues el volumen va a seguir comprimiendo, va a seguir perpetuándose esta falla y entonces va a aparecer un colapso circulatorio y pues nuestro paciente se nos puede morir. ¿Vamos bien o se están durmiendo? ¿Ahí van? Yo sé, como les he dicho, es mucha información, pero tenemos que conocerla. No nos queda de otra más que verla. Ok, bueno, entonces, en resumidas cuentas, antes de avanzar más allá, si nosotros lo vemos de una forma más sencilla, todo lo que estamos viendo a final de cuentas es que desde el proceso en el que el pericardio se empieza a inflamar hasta el proceso que empieza a generar acumulación de líquido, simplemente va a ir restringiendo la capacidad del ventrículo para llenarse. Eso es lo que va a estar ocurriendo, en todo eso es lo que va a pasar. En uno lo va a afectar porque está muy inflamado, en otro porque tenemos cantidad de líquido que le limita y conforme más líquido, pues más límite, más difícil que se pueda llenar. Y como vimos en la insuficiencia, igual estamos viendo aquí, que mientras ese ventrículo no pueda llenarse, pues obviamente va a repercutir en que no haya un llenado al 100%, no va a haber una fracción de eyección como debería de ser, no va a haber un gasto cardíaco como debe de ser, y entonces cuando cae el gasto cardíaco, si se acuerdan, ¿qué sucede? ¿Se acuerdan? Lo vimos en insuficiencia cardíaca. Empieza a caer y son mecanismos que disparan los mecanismos compensadores. Empieza a haber cambios, liberación de sustancias para tratar de compensar esa caída del gasto cardíaco. Eso es lo que va a estar en general sucediendo aquí. Y conforme vayamos, les digo, evolucionando en la cantidad de líquido que se genera en el pericardio, ¿qué creen que está pasando con la pared del pericardio? ¿Nada más se está llenando e inflamando? Pues no. ¿Se acuerdan que cuando platicábamos, por ejemplo, de las fibras del corazón, las fibras del miocardio, decíamos que se iban a sobreestirar y luego esas fibras se rompían y que cuando se rompen se empiezan a reparar por fibras de colágeno, ¿se acuerdan? Y que pierde la capacidad de elasticidad. Bueno, aquí es muy, muy parecido, pero no es el miocardio, aquí es el pericardio el que está teniendo el problema. Igual se va a ir sobreestirando más allá de lo que debería por esos líquidos, por esos procesos inflamatorios. Entonces se va a estirar tanto que las fibras también se van a ir dañando. Entonces, cuando se empiezan a reparar las fibras del pericardio, ¿qué va a ocurrir? Pues procesos cicatrizales. ¿Y qué creen que va a ocurrir al final? Cuando ya es algo de larga evolución y que se ha ido realmente perpetuando. Pues muy parecido a lo que ocurría en insuficiencia cardíaca, que el pericardio ya se sobreestiró, se rompió, se cicatrizó, va a llegar un punto en el que es tanta la cicatrización que ya no va a permitir nada de nada, ni poquita distensión, ni mucha, simplemente ya no va a poder. Se va a convertir como si fuera en una coraza envolviendo al corazón y va a tener calcificaciones, va a tener cicatrizaciones y ahí ya vamos a entrar en una pericarditis constrictiva. Entonces, a grandes rasgos, todo esto que estamos viendo es lo que les acabo de decir. Eso es lo que está pasando. Pero pues lo estamos viendo pedacito por pedacito. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver que vamos a tener pues cambios. Y esos cambios pues se van a empezar a ver de acuerdo a qué es lo que estamos afectando. Si ya estamos teniendo la alteración de la presión venosa sistémica, pues vamos a empezar primero a tener turgencia yugular, plétora de las venas de la cara, vamos a tener congestión del hígado
y vamos a tener, por lo tanto, también elevación de la presión venosa central. Todo esto, si ustedes se acuerdan cuando veíamos insuficiencia cardíaca, hablábamos mucho de cómo las presiones iban a repercutir de una cavidad a la otra de forma retrógrada. Aquí es muy parecido. Aquí, al haber esa elevación de la presión que requiere el ventrículo para, en contra del pericardio, poderse llenar, esa presión se va a ir transmitiendo y va a empezar a generar que ocurra esta turgencia yugular y esta plétora de las venas. Vamos a ver cómo hay como plenitud o un llenado exagerado que no es normal y que podemos ver sobre todo en el paciente cuando lo tenemos en decúbito dorsal. Ahí es cuando vamos a ver como que palpita, como que se nota, sin que ustedes lo tengan que tocar, es evidente. Empezamos a ver cómo se notan mucho más evidentemente las venas de la cara. Y si hacemos una exploración, bueno, pues ya vamos a ver datos de congestión hepática. Vamos a ver que incluso hay dolor en el hipocondrio. Vamos a ver que si nosotros ejercemos presión sobre la zona hepática, va a ser más evidente la turgencia yugular. Entonces, va a depender, como les digo, qué es lo que estemos evaluando, los datos que empecemos a ver. Si hay hipotensión, bueno, pues nuestro paciente obviamente, ¿qué va a empezar a presentar? Va a haber disminución de la perfusión tisular, va a haber palidez, diaforesis, obnubilación, va a haber cambios que también ya hemos visto que se empiezan a presentar igual en la insuficiencia cardíaca. Y por lo tanto, cuando hay esto, ¿qué ocurre? Pues un mecanismo compensador, empezamos a tener todos estos datos. Entran también los mecanismos de sabenrenina, angiotensina, aldosterona, el simpático liberando catecolaminas, todos esos que ya vimos son los que actúan aquí. Queda menos de un minuto, nos conectamos nuevamente nada más para cerrar con esta parte y no quedarnos a medias. Por favor. Cuenta, es muy parecido todo el proceso que ocurrió en insuficiencia cardíaca. Es muy semejante, nada más que está ocurriendo por otro mecanismo. Y la afectación no está siendo obviamente la misma. Aquí está siendo a través del pericardio y que está afectando las fases de llenado. También tenemos afectación, como les decía, del gasto cardíaco, la fracción de eyección. Por lo tanto, los mecanismos que van a estar entrando a compensar son prácticamente los mismos. También se van a activar por las mismas razones. Por eso es que vamos a tener estos cuadros. ¿Ok? Vamos a ver que cuando ya esto sigue por más tiempo y no se logra corregir, ya sea porque el paciente pues no acude a revisión, no acude, se sigue de algún modo tolerando, ¿verdad?, la situación que está pasando, no se apega al tratamiento o simplemente, ¿verdad?, lo han estado tratando quizás de forma equivocada, pues esto va a seguir evolucionando. Como les comentaba ahorita, va a ser algo que no va a parar si nosotros no lo detectamos y no lo tratamos. Entonces va a empezar a irse complicando cada vez más. Entonces, si esto continúa, estamos hablando que va a seguir ese proceso que les platicaba de las fibras que se siguen sobreestirando, de que sigue habiendo un proceso de reparación, de cicatrización. Mientras empieza a haber todos esos cambios, pues siguen alterando la función cardíaca. Entonces vamos a ver que llega un momento en el que el corazón y los sistemas compensadores pues no pueden compensar y que se empieza a defender el corazón como puede, está teniendo cambios en su sistema de conducción, empieza a tener cambios porque ya no está funcionando normal, ya se está afectando. Entonces vemos que se empieza a generar una bradicardia. ¿Por qué? Porque estamos viendo que ya hubo un colapso circulatorio, que ya está viendo falla. Entonces, ¿qué empieza a haber? Acuérdense de esto, empieza a haber retención de sodio y agua, empieza a haber oliguria,
trata de compensar esos volúmenes para que el gasto cardíaco sea normal. Y en esto, como está fallando, porque no puede haber de forma normal su ciclo, empieza a haber una disociación electromecánica o eléctrica. ¿A qué se refiere esto? ¿Se acuerdan del sistema de conducción que decíamos que empieza aquí en el nodo sinusal? Y luego lo hace a través de los haces internodales, ya saben, los de Bachmann, Weckenbach, Torel, empieza a enviar hacia las aurículas el impulso. Luego de las aurículas, ¿a quién se lo envía? Al nodo AB. Y del nodo AB, ¿por dónde se va? Por las ramas derecha e izquierda del haz de Purkinje, del haz de His, hacia las fibras de Purkinje. Entonces, ¿qué empieza a ver con esta disociación? Que empieza el nodo sinusal, manda su impulso y dice, te tienes que contraer para que puedas enviar la señal a los ventrículos y que los ventrículos se contraigan y puedan bombear. Pero como no está ocurriendo de forma normal, no detecta el nodo AB en tiempo el impulso, y entonces como que el nodo AB dice, caray, pues no estamos bombeando como debe de ser, el impulso no está llegando, entonces yo tengo que mandar el impulso. O sea, si el nodo sinusal no lo hace, ¿quién toma el mando? El nodo AB. El problema aquí es que no hay una afectación real del sistema de conducción. El sistema de conducción está, digamos, relativamente sano, funcional. ¿Qué es lo que está pasando? Que lo que se está afectando es por la compresión del pericardio. Eso es lo que nos está dando este problema. Entonces empieza a ver, el nodo sinusal está mandando por un lado los impulsos y luego el nodo AB de repente dice, yo también lo mando, y entonces nodo sinusal, nodo AB, y se hace un descontrol. Por eso hay una disociación electromecánica o eléctrica. Empieza cada uno como que a mandar para tratar de rescatar la función. Pero obviamente al haber esa disociación, pues ¿qué está pasando? Pues el paciente está mal, empieza a tener fibrilación auricular y puede caer en una sistolia y obviamente en un choque cardiogénico y pues se nos puede morir. ¿Por qué? Porque pues ya esta afectación ya no nada más es como al inicio que decíamos, pues no deja que se llene el ventrículo. Pues sí, no deja que se llene, pero ¿qué tanto es lo que no me deja que se llene? ¿Un 5%, un 10%, o no me está dejando llenarlo en un 80 o 90%? O sea, ¿a qué tanto es el problema? Entonces, obviamente, a mayor acumulación de líquido, menos capacidad tiene el ventrículo, más cambio de presiones, más mecanismos. Se vuelve esa cadenita o ese ciclo que platicábamos, que es uno activa al otro, aquí lo mismo. Y pues eso es lo que va a estar ocurriendo. Tenemos más información que tenemos que ver para llegar a lo que es la pericarditis constrictiva, pero antes de dejarlos, les quiero nada más nuevamente hacer el mismo repasito, porque créanme que a la hora del examen les va a servir. Pericarditis, inflamación del pericardio, ¿ok? ¿Qué va a hacer? Va a limitar que ocurra la fase de llenado. No va a permitir que el ventrículo se llene de forma adecuada. Y obviamente el ventrículo tiene que luchar contra la presión que el pericardio está poniendo sobre el ventrículo para poder hacer que su fase de llenado. Entonces hay elevación de las presiones. Vamos a ver que las causas, decíamos que era una larga lista, pero tenemos desde infecciones que son virales, bacterianas, puede ser por enfermedades autoinmunes, procesos metabólicos, traumáticos, etcétera. Había una gran larga lista por ahí, incluso hasta los mismos fármacos. ¿Ok? Vamos a ver que conforme sigue avanzando este proceso, sigue habiendo liberación de sustancias proinflamatorias, citoquinas, más aparte el proceso infeccioso o patológico que el paciente ya trae, y eso va a estar generando que se pueda generar líquido más allá de los 50 cc en el espacio pericárdico, aumentando la presión y por lo tanto comprimiendo más
al ventrículo, dificultando más que pueda hacer su proceso de llenado y por lo tanto obviamente afectando gasto cardíaco. Entre más llenado, más líquido o más inflamación, pues más difícil para el ventrículo. Más aumento de presión, menos llenado, obviamente, conforme va avanzando y más afectación de gasto cardíaco vamos a tener. Entre más afectación haya al gasto cardíaco, pues mecanismos compensadores van a entrar para tratar de recuperar esa función o esa normalidad y en algún momento lo logran. Por eso es que pacientes que tengan pericarditis pueden llegar incluso con un derrame leve y estar asintomáticos. ¿Por qué? Porque hay mecanismos que están compensando, sin embargo, está ya teniendo problemas en etapas tempranas, pero ya está con problemas. Entonces decíamos que esos volúmenes que se van a acumular en el pericardio van a seguir aumentando si no se corrige o como parte de la misma enfermedad que ellos tengan o del mismo incluso tratamiento, si es que es una neoplasia y llevan tratamiento, por ejemplo, de quimioterapia y radiación, también eso va a generar como efecto secundario que esté dañando el pericardio y genere que este proceso continúe. Entonces va a seguir avanzando y entonces de lo que es pericarditis avanzó a un derrame pericárdico. Cuando este volumen ya está haciéndose un volumen realmente importante y empieza a tener afectación ya más a fondo de la función, vamos a tener que pasa de un derrame a un taponamiento cardíaco, ¿sí? Del taponamiento cardíaco, si esto sigue perpetuándose, vamos a pasar a una pericarditis constrictiva, que es el que vamos a ver. Y decíamos que cuando ya llega esta constrictiva es la parte, digamos, final. Ya es cuando ya mi paciente ya está en una etapa que ya prácticamente o está muy mal por el mismo proceso o por la patología de base. Ya es como que la fase final de la pericarditis. Entonces, aquí ya el pericardio está tan dañado, tan cicatrizado, que ya puede haber calcificaciones, que se va a volver el pericardio, como les decía, como una coraza, que está tan dura, que ahora sí ya el corazón solamente va a tener la capacidad que el pericardio le permita, pero ya lo tiene envuelto y aprisionado, que ya el corazón realmente ya no puede funcionar. Sin embargo, vamos a ver, ahora que veamos pericarditis constrictiva, que aún podemos hacer algo. Aún se puede intentar hacer algo con ese paciente. No quiere decir que, ok, ya, pericarditis constrictiva, no, pues ya, bye. No, todavía podemos intentar, pero obviamente va a depender de las condiciones del paciente, la respuesta que podamos tener, las complicaciones que se puedan generar. En general, cuando ya tenemos derrames, lo que se puede manejar, y lo vamos a ver también en el tratamiento, pues obviamente se trata la patología de base. Si es una infección, pues obviamente antibióticos contra la infección. Si hay que corregir algo metabólico, pues corregirlo. Pero vamos a ver que el realizar una punción al pericardio para drenar esa cantidad de líquido, pues nos va a dar un alivio, ¿verdad? Para que podamos mejorar la función de la fase de llenado y por lo tanto recuperar un poco el gasto cardíaco. Pero vamos a ver también que les comentaba al inicio de la clase que el pericardio tiene la capacidad de distenderse hasta cierto grado de forma normal. Y cuando ya es crónico, vamos a ver que llega un momento en el que se adapta, pero va generando ese proceso de cicatrización. Y pasa el ejemplo típico de la liga que les he dicho, que ustedes estiran una liga y ya cuando la estiraron mucho y la sueltan, pues ya no queda como cuando estaba nueva, ¿verdad? Ya queda, digamos, floja, cambia su capacidad. Bueno, aquí pasa algo muy parecido. Si yo tengo un paciente en el cual tenía un derrame importante y yo hago una punción pericárdica y retiro ese líquido, ¿qué pasa? Lo que les decía, pues que el pericardio está tan estirado en ese momento
que haga un cambio tan drástico que si yo no tengo cuidado y reemplazo con plasma, por ejemplo, ese espacio, ¿qué va a ocurrir con el corazón? Pues va a quedar como dentro de una burbuja, ¿verdad? Flotando, por decirlo así, porque ahora el pericardio ya no lo está sosteniendo. El pericardio está como todo flácido, porque retiramos ese líquido. Entonces, también eso nos va a dar problema, también nos va a estar generando fallas eléctricas. ¿Por qué? Porque ya el pericardio ya no está manteniéndolo estable, o sea, ya no está haciendo sus funciones. Entonces, en general, eso es lo que acabamos de ver ahorita. Y si ustedes lo asocian a la hora de recordarlo y a la hora de estudiar, van a ver cómo sí lo pueden asociar con lo que sucedía en la insuficiencia cardíaca. Tienen un principio muy semejante, pero los mecanismos son diferentes. La afectación es a otro nivel, pero al final de cuentas nos está repercutiendo muy semejantemente. Espero que no los haya revuelto más. Es un tema que trae mucha información, pero si se fijan, como les digo al final, y nos enfocamos en estos puntos, vamos a ver que realmente no es tan complicado, solo es información que tenemos que conocer, que de repente nos hace así como que dices, ya es demasiado, pero no es tan difícil, es nada más relacionar, hay que relacionar y recordar. Si se acuerdan, ciclo cardíaco, con ciclo cardíaco y potencial de acción, estamos entendiendo lo que está ocurriendo aquí, dónde está afectando. Vamos a continuar en la siguiente clase. Para terminar este tema, vamos a usar nuestra hora práctica para poder ver lo básico nada más de electrocardiograma. No nos vamos a ir más allá porque no lo quiero abarcar en el primer parcial y aparte porque sé que es semana de exámenes, entonces los voy a tener con el estrés a tope. Entonces, tengo una sugerencia, piénsenlo, me avisan, se lo voy a sugerir a los demás grupos. Una de las sugerencias es, si ustedes tienen exámenes la próxima semana y sienten presión porque tienen que presentar y luego la clase y todo, si nos ponemos de acuerdo, si pueden, por ejemplo, el domingo, este domingo, podemos ver la clase de electrocardiograma en lugar de verla el martes. Sería una opción, si es que no se les atora con alguna otra cosa. Repito, como son clases que ya son programadas fuera de los horarios, se presta a que haya inconformidades de alguien. Entonces, no me gustaría llegar a ese punto. Si como grupo se pueden poner de acuerdo y concuerdan en una hora en la que digan, ¿sabes qué? Creo que todos podemos a tal hora sin ningún problema y concuerda también con el horario que yo tenga disponible, la podemos dar para que no se vean presionados ese día. Y en cuanto al examen, pues ya ustedes me dirán si realmente lo van a querer el jueves o quieren que se los programe viernes o sábado. Yo no tengo inconveniente, lo puedo hacer. Nada más que tiene que programarse a la misma hora, el mismo día para todo el grupo, ¿sí? No puedo ponerlo, digamos, el viernes a las 7 para unos y luego sábado a las 10, o sea, no, tienen que ser todos a la misma hora y que estén de acuerdo, ¿ok? Bueno, los dejo, muchachos, esperen entre, ¿qué será? Mañana y el sábado, esperen que me dé el tiempo para mandarles las presentaciones y el link para que puedan ver los videos, para que puedan hacer su repaso. Los videos van a ser más sencillos, no van a ser con todo este rollo de explicación, va a ser lo más básico y que mi intención es que les quede entendible el tema, como un resumen, digamos, de cada tema. Y obviamente ese resumen va a abarcar cosas que van a venir en el examen. O sea, esa es la idea, que les ayude realmente para que les quede claro y para que no batallen a la hora del examen. Entonces, eso entre mañana, viernes y el sábado se los hago llegar. Y nos ponemos de acuerdo por medio de WhatsApp cualquier cambio que necesiten. ¿Sí? Bueno, cuídense mucho y los dejo ahorita. Nos vemos entonces. Gracias, doctora. Que estén muy bien. Hasta luego.